Y bueno, soy Dante Iván Ávila de la Torre y voy a presentar un video explicando los puntos de la tarea que usted nos acaba de dar en Control de Procesos 2. Y bueno, el primer punto a explicar más que nada va a ser el enfriamiento adiabático. ¿En qué consiste el enfriamiento adiabático? Bueno, nosotros tenemos un producto que va a ser esta caja café de adentro y este producto contiene un líquido. Este líquido pues nosotros lo queremos retirar de ahí y para poder retirarlo necesitamos ingresar un flujo de aire caliente. Este flujo de aire caliente va a estar en contacto directo con el objeto al cual nosotros queremos quitarle ese líquido. Vamos a suponer que es agua. Bueno, esta agua tiene que pasar del estado líquido al estado gaseoso para poder retirarlo de ese objeto. Entonces, cuando nosotros ingresamos un aire seco y caliente, nosotros en la salida vamos a tener un aire frío, un poquito más frío, como quien diga, y va a llevarse parte de esa humedad. Entonces, como aquí tenemos pues nuestro sólido que digamos contenga un 30% de agua, bueno, nosotros aplicaríamos una cierta cantidad de energía al sistema para poder retirar otra cantidad de agua, digamos un 26%. Este objeto, pues como había dicho, tiene que estar en contacto directo. Y también hay que tener en cuenta una cosa, el mismo flujo de aire caliente que entra tiene que ser equivalente o igual al flujo de aire que sale, más una cierta cantidad de agua. Ahora en el primer problema que nos presentó, nosotros tenemos en este caso un cuero húmedo y necesitamos reducir su porcentaje de agua que contenga. Ahora, el problema mencionaba que son 220 kilogramos de masa, por así decirlo, que es la que ingresa. Entonces, si nosotros ya a la salida sabemos que el 94% tiene que ser cuero, vamos a obtener una cierta cantidad de agua. Esta cantidad de agua tiene que tener una equivalencia con el lado de ingreso. ¿Por qué? Bueno, nosotros, como en el sistema simple que mencioné, ingresamos un aire seco y ese aire seco se tiene que llevar parte de la humedad. Por lo tanto, cuando nosotros calculemos cuánta humedad se haya llevado este aire, tiene que ser la suma tanto del agua que se quedó en el aire más la suma del agua que se quedó en el cuero, y eso nos tiene que dar un valor cercano a la cantidad de agua original que ingresó. Obviamente pues hay que tener en cuenta la entalpía para poder calcular este proceso a lo que sería exacto. Y bueno, el problema mencionaba que había un 61% de agua y un 39% de cuero. Como ya conocíamos los valores finales, fue más fácil determinar el cuero para este caso, y así ya nosotros, sabiendo que el cuero va a ser la misma cantidad sin importar el porcentaje que sea, podremos saber cuánta agua es la que ingresó inicialmente. En este caso pues el 61% era agua. Si el cuero sigue siendo el mismo, pues nada más haríamos este 13.2 kilogramos, le podríamos sacar el 1%, y luego ya ahora sí multiplicaríamos por 61 y tendríamos este 323.5. Este aire seco pues entra a 60 grados y sale a 51 grados centígrados. Mantienen la misma presión atmosférica. Y aquí tenemos este HR50. Este HR, pues más que nada es la humedad relativa. Esta humedad relativa más representa esa cantidad de agua que se nos quedó en el aire. Esta cantidad de agua pues tiene una presión constante, por eso mantenemos la presión de una atmósfera en el sistema, tanto cuando entra como sale.
Y gracias a esta humedad relativa, nosotros podríamos determinar con una ecuación muy simple cuánta de esa humedad es la que nosotros perderíamos en el sistema y sería con el aire. Para este caso, pues ya tenemos dos datos que viene a ser la cantidad de agua que entra y la cantidad de agua que sale. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es la que se queda en el aire, pues definiríamos esa cantidad que se queda en el aire como X y luego ya podríamos determinar que pues la cantidad de agua que se retiene pues es 310.3 kilogramos de la resta de 323 menos 13. Con este número, que es la cantidad de agua retenida en el aire, nosotros podemos determinar la cantidad de agua absoluta. Esta cantidad de agua absoluta, pues nosotros tenemos primero un kilogramo de aire seco. Este kilogramo de aire seco pues es el que entra, ya que no nos dan una medida. Luego tenemos 0.0522 kilogramos de agua. Y bien, ahora se preguntarán, ese 0.0525 kilogramos de agua, ¿de dónde salió? Bueno, esto es la humedad absoluta, como ya había mencionado, que era un dato que teníamos que obtener. Pero no se puede obtener tal cual de una fórmula. Para esto se tiene que hacer con una tabla. Esta tabla, pues nosotros nos basaríamos en dos datos que nosotros tenemos. El primero es la temperatura, ¿sí? Que es esta de salida de 55 grados centígrados. Y la humedad relativa, que es del 50%. Entonces, aquí nosotros tendríamos que ir siguiendo esta tabla. Esta tabla pues aquí tiene que 1%, 2%, 3%, que estas líneas que se curvan son de la humedad relativa. Entonces nosotros buscaríamos aquí a la de 50. Aquí yo marqué la línea de 50, ¿sí? Que es esta de aquí. Y después tendría que marcar la temperatura. La temperatura pues fue de 55 grados centígrados. Entonces, con una línea yo marco hasta que toco por primera vez la línea de 50 grados. Este punto rojo es donde la toqué, así que ya nomás nos quedaría trazar una línea para ver la humedad. Entonces aquí trazamos una línea y cuando llegamos a este punto pues es la humedad absoluta. Entonces, con ese dato nosotros lo implementamos aquí y pues ponemos kilogramos de aire seco entre la humedad absoluta. Entonces, ya tenemos el dato del agua que se quedó en el aire. Queremos saber cuántos kilogramos de aire seco son los que fluyen. Entonces, vamos a poner que entra nada más 1 kilogramo de aire seco, ya que no nos dan dato. Y lo dividimos entre la humedad relativa. Entonces nosotros aquí quitamos pues, kilogramos con kilogramos, agua con agua, y nos quedan nos queda el paso por hora y los kilogramos de aire seco. Entonces ya nomás aquí nosotros pues kilogramos se queda, kilogramos se divide entre hora y con la división pues nos da esta cantidad de aire seco. Es así como nosotros realizaríamos un problema como de este tipo de secar un objeto de este secador. Todos los problemas serían igual. Nosotros tendríamos que basarnos pues más que nada visualmente en la carta psicométrica para poder ir sacando datos. Igualmente es recomendable mejor hacerlo con una página, ya que te lo hacen exacto, porque aquí yo me quedé en 0.05 y pues me sobró un poquito de nada. Entonces con la página que usó la maestra pues aquí ya nos da más exactamente la cantidad de agua en la humedad absoluta. Y bueno, eso sería mi explicación. Cualquier duda o comentario pues me la deja en el repertorio de la tarea y pues muchas gracias.